Mi hermano me dijo, haz las maletas en el cumpleaños de papá. Instalé cámaras ocultas y esperé el momento perfecto. Aquella noche, mientras él brindaba con champán falso y sonrisas de cocodrilo, yo ya sabía que el veneno de su ambición había envenenado nuestra sangre familiar. Pero lo que no imaginé fue que mi venganza me arrastraría a un infierno donde el culpable no era solo él, sino el espejo que me devolvía una versión de mí mismo que odiaba más que a nadie. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas polvorientas de la casa familiar en Chamberí, un barrio donde las fachadas señoriales ocultaban grietas tan profundas como las nuestras. Era el Queens de junio, el cumpleaños de papá, y el aire olía a Sahar y a promesas rotas. Yo, Elena Vargas, de 32 años, había regresado de Barcelona solo por él, mi ancla en un mar de decepciones. Papá, con sus 80 años a cuestas, se sentaba en la cabecera de la mesa como un rey destronado, su piel arrugada como el cuero viejo de sus zapatos, pero con ojos que aún brillaban con la terquedad andaluza que nos había legado. Javier, mi hermano mayor, 4 años mi ventaja en edad y una eternidad en egoísmo, presidía el otro extremo. Vestido con ese traje gris que parecía gritar éxito corporativo, removía su copa de vino con la precisión de un cirujano diseccionando una presa. Mamá, la eterna mediadora, revoloteaba entre nosotros con bandejas de jamón ibérico y tortilla, sus manos temblorosas traicionando el cáncer que devoraba sus pulmones en silencio. «Felicidades, cariño», exclamó ella, besando la mejilla de papá, pero su voz era un hilo frágil, como si supiera que esta sería la última celebración. La cena transcurrió en un baile precario de anécdotas y risas forzadas. Papá contó por enésima vez cómo había construido su pequeña fortuna con una ferretería en los años 70, vendiendo tornillos y sueños a obreros que ahora, en la crisis post-pandemia, malvivían en pisos compartidos. Javier asentía, pero sus ojos codiciosos se desviaban hacia él en el bolsillo de su chaqueta, el testamento preliminar que papá había redactado esa mañana, dejándome a mí la mayoría de las acciones de la ferretería renovada. Ahora un negocio online que facturaba lo suficiente para mantenernos a flote. ¿Y tú, Elena? ¿Sigues con tus... ¿Cómo las llamas? ¿Terapias artísticas en esa comuna catalana?, preguntó Javier, su sonrisa un filo envuelto en terciopelo. Yo tragué saliva, sintiendo el nudo de la humillación que siempre me provocaba. Había dejado mi carrera en marketing para dedicarme a la psicología clínica, ayudando a mujeres maltratadas en un centro de Barcelona. Sí, hermano. Ayudo a la gente a reconstruirse. A diferencia de otros, que solo saben desmantelar, respondí. Mi voz un susurro afilado que mamá fingió no oír. Entonces llegó el momento. Papá, con voz ronca por los años y el tabaco, sacó el sobre. Hijos míos, esto es para vosotros. La ferretería es el legado de nuestra familia. Elena, tú la has modernizado con tu cabeza para los números. Javier. Bueno, tú tienes tu vida en la consultoría. Javier se tensó, su mandíbula un bloque de granito. Yo vi el destello en sus ojos, no gratitud, sino cálculo puro. Más tarde, cuando mamá y papá se retiraron a descansar, él me acorraló en la cocina, el fregadero goteando como un reloj macabro. Haz las maletas, Elena. Mañana te vas. Papá está senil, y esa ferretería es mía por derecho. ¿Crees que, porque jugaste a la hija perfecta, vas a quedártela? Yo he sudado sangre por esta familia mientras tú volabas kites en Barcelona. Sus palabras fueron un puñetazo al plexo solar. ¿Sudado sangre? Él, que había abandonado la ferretería a los 25 para perseguir oportunidades en la City de Londres, regresando solo cuando el olor a dinero fácil se evaporó. Yo, que había invertido noches en vela codificando el sitio web,
negociando con proveedores durante la pandemia, mientras él enviaba postales navideñas con selfies en yates ajenos. No respondí. Solo lo miré, memorizando cada línea de su rostro, la cicatriz en la ceja de una pelea infantil, la arruga de cinismo alrededor de los labios. Veremos, Javier, murmuré, y subí a mi habitación. Esa noche, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, saqué mi kit de herramientas heredado de papá y empecé a planear. No era impulsiva, era meticulosa, como las piezas de un rompecabezas que encajan solo cuando el caos revela su forma. Al amanecer, mientras Madrid despertaba con el rumor de los autobuses y el aroma a churros de las panaderías, instalé las primeras cámaras. Pequeñas, inalámbricas, camufladas en el reloj de pared del salón, en la lámpara de la mesa de comedor, en el enchufe del pasillo. Conectadas a mi teléfono vía una app encriptada, capturaban cada susurro, cada sombra. No era paranoia, era supervivencia. Javier pensaba que el dinero lo blindaba, pero yo sabía que la verdad era el arma más letal. Los días siguientes fueron un tira y afloja de normalidad fingida. Mamá empeoraba, su tos resonaba como un eco de tormenta en la casa. Papá, ajeno a la brecha que se abría bajo sus pies, insistía en caminatas por el retiro, donde los plátanos centenarios susurraban secretos al viento. Elena, hija, ¿por qué Javier parece tan distante? Me preguntó un atardecer, sus manos nudosas aferrando el banco. Le mentí, estrés del trabajo, papá. Nada más. Pero dentro, la rabia bullía como aceite caliente. Las grabaciones empezaron a revelar grietas. Javier, en llamadas nocturnas desde su móvil, conspiraba con un abogado turbio, Ramírez. Acelera el papeleo. Di que papá está incompetente. Un diagnóstico de demencia y listo. La ferretería vale 200.000, con mi corte. Nos repartimos. Mi estómago se revolvió. ¿Demencia? Papá olvidaba nombres. Sí, pero manejaba las cuentas con la precisión de un reloj suizo. Esto era traición pura. Un puñal en la espalda familiar por codicia. Contacté a Carmen, mi mejor amiga desde la universidad, ahora abogada en un despacho de Gran Vía. Elena, esto es grave. Si tienes pruebas, podemos demandar por fraude. Pero, ¿estás segura de querer esto? Destrozará a tu madre. Carmen era mi ancla racional, la voz de la cordura en mi tormenta interna. No tengo elección, Car. Él nos destruirá primero. Nos reunimos en un café discreto cerca de la Plaza Mayor, donde el bullicio de turistas ahogaba nuestras palabras. Le mostré fragmentos de video, sus ojos se endurecieron. Instala más. Y no actúes sola. La venganza se convirtió en mi sombra. Dormía poco, devorada por visiones de Javier riendo en juicios, de papá despojado de su legado, de mamá enterándose y rompiéndose como cristal. Pero también había momentos de duda, ¿y si Javier tenía razón? ¿Y si mi devoción a la ferretería era solo resentimiento disfrazado? ¿Un apego patológico a un pasado que él había superado? No. Sacudía la cabeza, recordándome las noches en que, niña, él me prometía protección eterna, solo para robarme mis ahorros universitarios por una inversión. Una semana después, el primer golpe. Javier organizó una cena de reconciliación, su eufemismo para emboscada. Invitó a un experto médico que diagnosticó a papá in situ, con tests falsos y jerga pseudocientífica. Las cámaras lo captaron todo, el sobre de dinero deslizándose bajo la mesa, el guiño cómplice. Esa noche, sola en mi habitación, lloré por primera vez. No de tristeza, sino de furia pura. Un fuego que lamía mis venas. Te arrepentirás, susurré a la pantalla, viendo su rostro distorsionado en alta definición. Pero la vida, caprichosa como el clima madrileño,
Trajo un respiro. Mamá me pidió que la acompañara a Kimyo en el hospital clínico. En el trayecto en metro, su mano en la mía. Me confesó, Elena, tu hermano. No es malvado. Solo perdido. Cuando tu padre enfermó la primera vez, él cargó con deudas que tú no viste. Sus palabras fueron un bálsamo y un veneno. ¿Perdido? ¿O calculador? Mamá era el puente frágil entre nosotros, la que siempre suplicaba paz, ignorando las tormentas que se avecinaban. Decidí profundizar. Hackeé el email de Javier, nada sofisticado. Solo una contraseña predecible basada en el nombre de su ex. Descubrí correos con una amante, una tal Laura, gerente de una inmobiliaria que codiciaba el edificio de la ferretería para un loft hipster. Cariño, con el testamento en mi bolsillo, te compro ese ático en Salamanca. Le escribí a él. Más piezas del rompecabezas, no era solo dinero, era un nuevo comienzo para su vida de lujos efímeros. El clímax se gestaba en silencio. Planeé la confrontación para el aniversario de la muerte de nuestra abuela, un día que Javier siempre evitaba. Reuní a la familia en la casa, con pretextos de cerrar heridas. Las cámaras rodaban. Carmen en espera con un equipo legal. Cuando entré al salón, con el USB en el bolsillo como un talismán, vi a Javier inclinado sobre papá, susurrando promesas vacías. Haz las maletas tú esta vez, hermano, dije. Mi voz un trueno en la quietud. El caos estalló. Reproduje las grabaciones en la tele familiar, sus llamadas, los sobornos, las mentiras. Papá palideció, su mano temblando sobre el pecho. Mamá sollozó, traicionada por el hijo que idolatraba. Javier se levantó, rojo de ira. Esto es calumnia, estás loca, Elena. Pero las pruebas eran irrefutables. Carmen irrumpió con la policía, alertada por mi señal. Arresto en directo, esposas clicando como veredicto final. En ese momento de victoria amarga, el twist me golpeó como un mazazo. Mientras lo arrastraban, Javier escupió: pregúntale a mamá por qué papá casi quiebra en el 2008. Porque yo pagué las deudas con mis ahorros de Londres. Tú, Elena, la hija perfecta, eras la que derrochaba en terapias inútiles. Mamá, con lágrimas surcando su rostro demacrado, asintió. Hija. Él sacrificó todo por ti. Yo le pedí que mintiera. El mundo se derrumbó. Mi venganza, construida en certezas, se disolvió en arena. No era el villano. Era el chivo expiatorio de mis propias culpas enterradas. El eco de las esposas aún resonaba en mis oídos cuando la puerta se cerró tras Javier, dejando un vacío que succionaba el aire de la habitación. Papá se hundió en su sillón, los ojos vidriosos fijos en un punto invisible, como si el peso de décadas de secretos lo hubiera aplastado finalmente. Mamá, con las manos crispadas en el delantal manchado de salsa, se volvió hacia mí con una mirada que era mitad súplica, mitad acusación. Lo has visto. Elena, has destruido a tu hermano por un puñado de euros que ni siquiera importan ya. Sus palabras fueron dagas, no por su filo, sino por la verdad que destilaban. Yo, la vengadora, me había convertido en el monstruo que juré combatir. Carmen, siempre la profesional, me apartó con gentileza. Dame espacio para manejar esto. Llámame mañana. Su abrazo fue breve, pero ancló mi deriva. Afuera, la noche madrileña bullía, risas de bares en la calle Fuencarral, el zumbido de motos que ignoraban nuestro drama doméstico. Caminé sin rumbo, el USB ardiendo en mi bolsillo como un carbón vivo. ¿Cómo había llegado a esto? La rabia inicial, ese fuego purificador, se enfriaba en cenizas de duda. Recordé las tardes de infancia en el Retiro. Javier empujándome en el columpio hasta que volaba, prometiendo: siempre te protegeré, pequeña.
¿Cuándo se rompió ese juramento? ¿O fui yo la que lo rompió primero? Regresé al amanecer. El cielo teñido de un rosa culpable. La casa olía a café quemado. Mamá estaba en la cocina, fumando un cigarrillo prohibido por el médico, su silueta frágil recortada contra la ventana. Siéntate, ordenó, y por primera vez en años, obedecí sin protestar. Me contó todo, en un torrente de confesiones que lavaban décadas de mentiras. En 2008, la crisis financiera había golpeado la ferretería como un tsunami, proveedores fallidos, deudas acumuladas. Yo, en la universidad, derrochaba en libros de psicología y viajes formativos a congresos en París, ignorante de las noches en que papá vendía herramientas de su propia caja para pagar mi matrícula. Javier, entonces en Londres, había vaciado sus ahorros, 20.000 libras ganadas en un curro de media jornada para tapar el agujero. Tu hermano mintió sobre su éxito para no herirte. Dijo que era una inversión, pero era por ti, Elena. Siempre por ti. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el amargor del café. ¿Sacrificio? Lo había interpretado como abandono, alimentando mi resentimiento hasta que se convirtió en veneno. La ferretería, mi legado, era en realidad un yugo que Javier había intentado quitarnos de encima, proponiendo venderla años atrás. Una idea que yo veté con egoísmo disfrazado de lealtad. La llamada de la comisaría llegó al mediodía. Señorita Vargas, su hermano quiere verla. Solo 5 minutos. Mi estómago se contrajo. ¿Perdón? ¿O más mentiras? El viaje en taxi hasta la jefatura de Puerta del Sol fue un borrón de monumentos indiferentes, la estatua del oso y el madroño, símbolo de resiliencia madrileña, que ahora me parecía una burla. Javier, tras el vidrio blindado, lucía demacrado, la arrogancia evaporada como niebla matutina. Elena. ¿Por qué? Sabía que odiabas mis éxitos falsos. Pero esto. Su voz se quebró, y por primera vez vi al niño que fui, no al lobo que creé en mi mente. Le conté lo de mamá, las confesiones. El río, amargo, clásico. Siempre protegiéndote, incluso de ti misma. ¿Sabes qué, hermana? Esa amante, Laura, era una tapadera. Iba a usarla para comprar el edificio y regalártelo, reformado como tu centro de terapias soñado en Madrid. Pero tú instalaste tus putas cámaras y lo jodiste todo. El twist se profundizó, su codicia era un velo para generosidad retorcida. Un plan para redimirnos a ambos. Me marché con el corazón en un puño. La venganza ahora un boomerang que me laceraba el alma. Días después. El juicio preliminar. El juez, un hombre seco con acento castellano puro, revisó las grabaciones. Fraude probado, pero atenuantes por contexto familiar. Javier salió bajo fianza, pero con una orden de alejamiento de papá. La prensa local El País chismoso olfateó el escándalo, hermanos Vargas, de ferretería familiar a guerra por herencia. Sociedad madrileña, con su afición por los drames ajenos, murmuraba en tertulias de bares, ¿ves? El dinero corrompe hasta a los tuyos. Mamá colapsó esa semana. El estrés aceleró el cáncer, la ingresaron en La Paz. Tubos y monitores como cadenas. En su cabecera, susurró, perdóname, hija. Te convertí en esto. Hice la promesa silenciosa, salvaría lo que quedaba. Vendí mis acciones de la ferretería irónicamente a Laura, quien resultó ser una aliada inesperada, y usé el dinero para pagar deudas médicas y un fondo para papá. Javier, desde su exilio temporal en un piso de Vallecas, me escribió, no te odio. Solo duele ver cómo nos devoramos. Pero la psicología, mi oficio, me advertía, el perdón no es lineal. La rabia residual me impulsaba a terapia propia, sesiones donde desentrañaba capas de culpa. ¿Era yo la traidora? Sí,
por cegarme ante sus sacrificios. El conflicto se ramificaba legalmente. Javier enfrentaba 2 años, socialmente. El estigma nos marcaba como la familia rota de Chambery. Dinero perdido. Honor mancillado. Pero quizás, en las ruinas, una redención. Una noche, caminando por Gran Vía, luces neón parpadeando como neuronas en crisis. Llamé a Javier. Vuelve. Mamá te necesita. Su silencio fue elocuente. El camino de la venganza había sido pavimentado con buenas intenciones torcidas. Y ahora pisábamos vidrios descalzos. La sala de espera del hospital olía a desinfectante y a despedidas pendientes. Un aroma que se pegaba a la piel como culpa no expiada. Me senté junto a la ventana, observando cómo el tráfico de Madrid serpenteaba abajo, anónimo y ajeno a mi catarsis interna. Mamá yacía en la UCI, su pecho subiendo y bajando en un ritmo mecánico que burlaba la fragilidad humana. Javier llegó puntual, su figura encorvada bajo un abrigo raído que no le pegaba, como si el peso de la fianza lo hubiera despojado de su armadura corporativa. No sé si puedo perdonarte, murmuró al sentarse, sus ojos evitando los míos. O si tú puedes perdonarme a mí. La confesión colgaba entre nosotros, un puente tambaleante sobre el abismo que yo misma había cavado. Le tomé la mano, fría como mármol, y por primera vez en meses, no la retiré. Empecemos por mamá. Ella nos unió, no la dejemos ser el final. Hablamos en susurros, deshilachando el ovillo de mentiras. Sus éxitos en Londres eran turnos dobles en un pub. Remesas mensuales que mamá interceptaba para proteger mi autoestima. Mi derroche en Barcelona. Becas que él había avalado en secreto, firmando préstamos que aún pagaba. El médico irrumpió con veredicto, metástasis avanzada. Semanas como mucho. Salimos a los jardines del hospital, donde cipreses centenarios custodiaban bancos de metal helado. «¿Recuerda cuando éramos niños y jugábamos a ser detectives en la ferretería?», dijo Javier, una sonrisa fantasma asomando. «Tú con tu lupa de juguete, yo escondiendo pistas en las tuercas». Reí, un sonido roto pero genuino. Aquellos juegos eran inocencia pura, antes de que el mundo adulto inyectara veneno en nuestras venas. La muerte de mamá llegó como un ladrón sigiloso, en una madrugada de lluvia torrencial que azotaba las ventanas como lágrimas divinas. Estábamos los 3, papá, Javier y yo, cuando su mano se aflojó en la mía. «Cuidaos». Mutuamente, exhaló, y se fue, dejando un silencio que rugía. El funeral en la Almudena fue un circo de condueños y conocidos. Murmullos de pobre familia Vargas que picaban como salenheridas frescas. Javier y yo, de negro impoluto, nos paramos al lado del ataúd, fingiendo unidad para el público. Pero en privado, el duelo nos partió, él bebiendo hasta el olvido en bares de Malasaña. Yo ahogándome en sesiones de terapia donde vomitaba rabia y remordimientos. La herencia se convirtió en campo minado. Con mamá ida, papá ahora más frágil que nunca firmó la venta de la ferretería a Laura, quien resultó ser no solo compradora, sino confidente de Javier en su plan fallido. «Era para ti, Elena. Un regalo para que trajeras tu centro aquí, cerca de nosotros», me explicó él en una taberna de la Latina. Vasos de tinto entre nosotros. El dinero, 150.000 netos, se dividió, mitad para deudas médicas pendientes, mitad en un fideicomiso para papá. Pero el honor, ese se evaporó en titulares sensacionalistas, escándalo familiar, venganza o extorsión en el corazón de Madrid. Socialmente, las repercusiones fueron un tsunami lento. Amigos comunes se distanciaron. Tertulias que antes fluían en cañas, ahora se cortaban con miradas evasivas. «Carmen, mi pilar. Me confrontó, Elena. Tu obsesión con la justicia te cegó. Javier no era el villano, eras tú la que necesitaba control». Sus palabras dolieron,
pero iluminaron mi psicología. Herramienta para sanar a otros. Era un escudo para mis inseguridades. Empecé a tratar pacientes en Madrid, en un local prestado. Pero cada sesión era un espejo, sus traiciones reflejaban la mía. Javier, por su parte, se hundió en un pozo de autodesprecio. Perdió su trabajo en la consultoría conflicto de intereses, dijeron, y se refugió en trabajos precarios, repartidor en Globo. Noches de insomnio planeando apelaciones. Una noche, borracho, me llamó, hermano. ¿Y si soy yo el que instaló cámaras en tu vida? Vigilándote desde lejos para no fallarte. Colgué, pero sus palabras germinaron duda. Había vigilado mis finanzas, mis viajes. Un email antiguo lo confirmó, alertas bancarias que él había configurado para protegernos. El conflicto legal escaló. El fiscal, olfateando drama, presionó cargos por difamación contra mí por las grabaciones invasivas. Audiencia en el Palacio de Justicia, yo en el banquillo. Javier testificando a regañadientes. No la culpo. Estaba desesperada, dijo, su voz quebrada. El juez desestimó, pero el daño estaba hecho, multas. Terapia obligatoria para ambos. En la calle, bajo un sol implacable, nos abrazamos por primera vez en años. Somos un desastre, murmuró. Pero somos familia. Sin embargo, la toantín no cesaba. Papá, en su soledad, empezó a divagar, vuestra madre. Ella sabía de la amante. Era parte del plan. Otro twist. Mamá, la santa, había orquestado mentiras para unirnos en la adversidad. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió, había vengado sombras, no realidades. Decidí un viaje a Andalucía. Raíces de papá. Para reconstruir. En el tren a Sevilla. Javier a mi lado. El paisaje árido reflejaba nuestro interior. Perdóname por las maletas, dijo. Y yo por las cámaras. El perdón era frágil, pero real. Pero el pasado, tenaz, acechaba. Una carta de Laura reveló que Javier había falsificado documentos no solo por codicia, sino para encubrir un error mío, un desvío de fondos en la ferretería que yo ignoré. El ciclo de traiciones se cerraba. Pero ¿quién pagaría el precio final? El convoy traqueteaba hacia el sur. Un pulso metálico que sincronizaba con el latido errático de mi corazón. Javier dormía a mi lado, su cabeza ladeada contra la ventanilla empañada. Ronquidos suaves traicionando una vulnerabilidad que rara vez mostraba despierto. Yo, con el teléfono en mano, releía la carta de Laura, Elena. Tu hermano falsificó el testamento preliminar no por ambición, sino para cubrir tu error de 2019. Aquel pedido de suministros inflado que autorizaste, ¿recuerdas? Dejó un agujero de Queen's Mill. Él lo tapó con préstamos personales, pero el pánico lo cegó. El aire se espesó, otro velo rasgado. Mi perfección era ilusión, construida sobre fallos que otros cargaban. Sevilla nos recibió con un bochorno pegajoso. El Guadalquivir lamiendo sus orillas como un amante posesivo. Alquilamos un piso en Triana, barrio de flamenco y secretos, donde las paredes encaladas absorbían ecos de pasiones pasadas. Papá nos esperaba en la estación de Santa Justa, más encorvado que nunca, pero con un brillo andaluz en los ojos. Mis hijos. Juntos. Eso es más que cualquier herencia. El abrazo fue torpe, pero sanador, olía a jazmín y a tierra húmeda. Los días en Sevilla fueron un bálsamo precario. Paseos por la Giralda al atardecer, donde el oro del sol teñía la catedral como un lienzo divino. Javier y yo reconstruíamos memorias la vez que, adolescentes, robamos uvas de un viñedo cercano y terminamos vomitando risas bajo las estrellas. Pero las noches traían insomnio. En mi habitación, con el rumor del río de fondo,
Desentrañaba el nudo, mi error en la ferretería, un proveedor corrupto que yo confié ciegamente, había desencadenado la espiral. Javier, al enterarse, había urdido el plan con el médico no para robar, sino para forzar una auditoría que expusiera mi negligencia sin manchar el nombre familiar. ¿Por qué no me lo dijiste? Le confronté una mañana en un bar de Azulejos. Tazas de chocolate espeso entre nosotros. Él removió el azúcar, evitando mi mirada. Porque te rompería. Siempre fuiste la fuerte, Elena. La que sanaba a extraños, pero no a sí misma. Lágrimas calientes brotaron. La pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutó en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN. Un veneno que corroía desde dentro. Llamé a mi terapeuta en Barcelona, estoy perdida. Mi venganza fue un espejo de mis miedos. Ella. Voz calmada, el perdón empieza en uno mismo. Enfrenta el error, libéralo. Papá, testigo silencioso. Nos llevó a Ronda, su pueblo natal. Un precipicio de vértigo donde el tajo del río Guadalebín cortaba la tierra como una herida abierta. Allí, en una ermita olvidada, nos confesó su parte, vuestra madre y yo. Encubrimos deudas desde los 90. Javier lo supo primero, por eso se fue a Londres, a ganar lo que yo no pude. El legado no era oro, sino cadenas invisibles de silencio familiar. Bajo el cielo estrellado, alrededor de una fogata improvisada, lloramos colectivamente por mamá, por las mentiras, por el tiempo robado. Pero el mundo exterior no perdonaba. De vuelta en Madrid, la prensa resucitó el escándalo con un reportaje en Telemadrid, Los Vargas, víctimas o verdugos. Vecinos chismosos en Chamberinos esquivaban, un cliente fiel de la ferretería, ahora Loft de Laura, canceló donaciones a mi centro terapéutico. El dinero del fideicomiso se evaporaba en abogados, Javier apelando cargos residuales. Yo defendiendo mi privacidad contra demandas por espionaje doméstico. La ley, ciega y impersel, convertía nuestro drama en expediente, multas que nos dejaban en números rojos. Estrés que agrietaba la salud de papá. En medio del caos, un atisbo de redención. Carmen me conectó con un grupo de apoyo para familias en crisis, en un centro comunitario de Lavapiés. Allí, compartiendo círculos, vi reflejados nuestros vicios, padres que mienten por amor, hijos que vengaban por orgullo. Javier se unió, reticente al principio. Pero su historia, el hermano sacrificado que fingió villanía, conmovió al grupo. Eres valiente por admitirlo, le dijo una viuda. Él, con voz ronca, no valentía. Supervivencia. Sin embargo, la Toantín persistía. Laura, ahora aliada improbable, reveló más. Javier había planeado la emboscada médica como cebo para que yo reaccionara, forzándome a confrontar mi error antes de que un auditor externo lo destapara y arruinara todo. Quería salvarte de ti misma, dijo ella en un café de sol. El twist me dejó sin aliento, mi venganza había sido profetizada. Un guión que él escribió para mi salvación. ¿Manipulación o amor fraternal? La línea se difuminaba en grises éticos. Una crisis médica de papá, un infarto leve, nos unió de nuevo. En su habitación del hospital, con monitores pitando como relojes de arena, nos juramos, no más secretos. Pero la realidad mordía, facturas médicas que devoraban el fideicomiso. Javier rechazado en entrevistas por el escándalo. Mi centro terapéutico languidecía, pacientes cancelaban, temiendo la terapeuta de las cámaras. La desesperación nos empujaba al límite, noches de discusiones acaloradas, donde la pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb resurgía como brasas. En un arrebato, Javier propuso, vendamos la casa. Empecemos de cero en Sevilla. Dudé, Madrid era mi raíz, pero podrida. El clímax se acercaba, no en tribunales, sino en decisiones irreversibles. La casa en Chamberí,
con sus techos altos y fantasmas familiares. Se convirtió en mausoleo de lo que fuimos. Empaquecajas bajo la luz mortecina de una lámpara. Cada objeto un reproche, la foto de mamá en su boda. Sonriente e intacta, el reloj de pared donde escondí la primera cámara. Testigo mudo de mi caída. Javier cargaba muebles al camión de mudanzas. Su espalda ancha ahora encorvada por el peso invisible de promesas rotas. Papá, desde su mecedora, observaba con ojos nublados, no vendáis el alma por ladrillos, hijos. La decisión de mudarnos a Sevilla fue un salto al vacío, impulsado por la quiebra inminente. El escándalo había envenenado todo, mi reputación profesional hecha trizas. Pacientes que susurraban espió a su propia familia, Javier, un paria en el mundillo corporativo, rechazado por falta de ética. Vendimos la casa por debajo de mercado, un inversor ávido que olfateó sangre y con los restos del fideicomiso. Compramos un cortijo modesto en las afueras de Ronda, tierra de papá que prometía raíces nuevas. El viaje de regreso fue un purgatorio rodante. En el coche alquilado, con papá en el asiento trasero, murmurando recuerdos, Javier y yo alternábamos silencios cargados y confesiones a destiempo. Siento las cámaras, dije, gripando el volante en una curva de despeñaperros. Siento las maletas, respondió él, su mano en mi hombro un bálsamo áspero. Pero el perdón era condicional, teñido de resentimientos latentes. ¿Por qué no confió en mí para manejar mi error? ¿Por qué yo no vi su sacrificio? Sevilla nos acogió con su caos vital, ferias improvisadas en el barrio, olores a espinacas y vino en tabernas. Instalamos el cortijo con manos temblorosas, yo pintando paredes de blanco inmaculado, simbolizando borrón y cuenta nueva, Javier reparando goteras con herramientas de la ferretería perdida. Un eco irónico. Papá, rejuvenecido por el aire serrano, plantó un huerto, tomates y albahacas que brotaban como esperanzas tenues. Pero la adaptación era un campo de minas. Yo abrí un consultorio online, sesiones virtuales con mujeres de toda España. Pero el estigma persistía, un troll en redes. La psicóloga que espía, confiarías en ella. Javier encontró trabajo en una cooperativa local, gestionando suministros para olivareros. Es humilde, pero honesto, dijo una noche, alrededor de una mesa improvisada bajo las estrellas. Bebimos vino de la tierra, amargo y terroso, y por primera vez hablamos de futuro sin sombras. Quiero una familia, Elena. Niños que no crezcan en mentiras. Su vulnerabilidad me desarmó. Vi al hermano que siempre anhelé, no al impostor que inventé. Sin embargo, el clímax acechaba en forma de carta certificada. Citación judicio final. El fiscal, reviviendo el caso, acusaba a Javier de conspiración agravada, basándose en nuevas pruebas correos que yo había compartido inadvertidamente en mi furia inicial. Audiencia en Málaga. Un laberinto de pasillos fríos donde el mar Mediterráneo rugía indiferente afuera. Nos sentamos en el banquillo, flanqueados por Carmen ahora socia leal, mientras el fiscal destripaba nuestras vidas. Señoría, esto no es drama familiar, es un complot por herencia que casi destruye a un anciano. El testimonio de Javier fue un tour de force emocional, voz firme al principio, quebrándose en confesiones. Sí, falsifiqué. Pero no por codicia, por amor. Mi hermana cometió un error, todos lo hacemos. Y yo lo cubrí para que no se hundiera. Las maletas fueron mi grito de auxilio, no amenaza. Lágrimas en la sala, el juez. Una mujer de ojos penetrantes. Se inclinó, familia Vargas. Su historia es un tapiz de errores humanos. Absuelvo por falta de dolo, pero ordeno terapia familiar y restitución simbólica, donada a una ONG local. Alivio lavó la sala como lluvia andaluza. Afuera, bajo un cielo plomizo, nos abrazamos en la plaza, el aroma a jazmín mezclándose con sal marina. Pero el twist final irrumpió esa noche, en el cortijo.
Revisando cajas, encontré un sobre de mamá, fechado meses antes de su muerte. Querida Elena, Javier no es el héroe ni tú la villana. Yo fabriqué la amante como cebo para que pelearais y os unierais contra mí, la verdadera guardiana de secretos. El cáncer me mataba, pero el silencio nos destruía a todos. Perdonadme, Vivid. El mundo giró, mamá, la mediadora. Había orquestado el caos para forzar nuestra catarsis. La revelación nos partió y recompuso PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb hacia ella por manipularnos. Pero gratitud por el lazo reforjado. Llamamos a un terapeuta local. Sesiones en el huerto, donde las verduras testificaban nuestro crecimiento. Papá, riendo por primera vez en meses, dijo, vuestra madre era la verdadera detective. Las consecuencias se desplegaron en cadena. Donamos a un centro contra el maltrato. Mi especialidad. Atrayendo pacientes nuevos. Javier conoció a una vecina. Una maestra de flamenco con ojos de fuego. Semilla de esa familia soñada. Yo. Escribiendo un libro anónimo sobre traiciones familiares. Hallé catarsis en palabras. Pero las cicatrices perduraban, noches de duda. Ecos de haz las maletas. La venganza había sido un fuego purificador, dejando cenizas fértiles. Un año después, el cortijo bullía de vida renovada. Un oasis en las colinas de Ronda donde el viento susurraba absoluciones. El huerto de papá florecía, tomates rojos como corazones expiados. Albahacas que perfumaban el aire con promesas de pesto y paz. Javier, con el brazo alrededor de su novia. Inés, esa maestra de flamenco cuya risa era un zapateado alegre, presidía la barbacoa familiar. A la salud de las segundas oportunidades. Brindó, su copa chocando con la mía en un tintineo cristalino. Yo, con un nuevo capítulo en mi libro casi terminado, observaba desde la pérgola, el sol poniente tiñendo todo de oro líquido. El centro terapéutico Len prosperaba. Mujeres de Madrid a Málaga compartían sus cadenas invisibles, sanando en sesiones donde yo, ahora, confesaba mis fallos sin pudor. La traición empieza en casa, les decía, y ellas asentían, espejos de mi viaje. Papá, más ergido, narraba anécdotas andaluzas a los niños del vecindario, su voz un río que lavaba viejos dolores. Pero la redención no era idílica. Era un jardín con espinas. Javier aún despertaba, sudando por pesadillas de esposas y juicios. Yo, en terapia, desenterraba capas de autoengaño, preguntándome si mi venganza fue solo un grito por atención materna. La carta de mamá, enmarcada en mi habitación, era recordatorio diario, Vivid. Cumplíamos, pero con cicatrices que picaban en días de lluvia. Socialmente, las ondas se habían disipado. Madrid era un recuerdo lejano. Sus chismes diluidos en el tiempo. Laura, ahora amiga, nos visitaba con vinos de Jerez, riendo de nuestro melodrama shakespeariano. Carmen, promovida en su despacho, enviaba postales, orgullosa de vosotros. Locos Vargas. El dinero, estable. No opulento, el cortijo se autofinanciaba con huéspedes ocasionales. Un agroturismo de sanación emocional que yo dirigía. El clímax residual llegó en una feria local. Javier, bailando sevillanas con Inés, tropezó con un excompañero de Londres. Hoy de tu caída. Arruinado por una hermana loca. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb ANTIGUA flameó. Pero Javier, en lugar de golpear, extendió la mano, arruinado. No. Renacido. Únete a la danza. El hombre, descolocado, rió el perdón. Contagioso. Rompió el hielo. En noches tranquilas, Javier y yo hablábamos hasta el alba. Las maletas fueron mi error, admitía él. Las cámaras, el mío, respondía yo. Pero nos trajeron aquí.
El twist de mamá, su orquestación maestra, nos unía en admiración culpable, había jugado con fuego para forjar acero. Papá falleció pacíficamente esa primavera. En su hamaca bajo un olivo centenario. Un libro de Lorca abierto en su regazo. El funeral fue celebración, flamenco. Vino. Relatos de su terquedad. En su testamento final simple, honesto, nos dejó el cortijo a mis hijos, para que construyan sin cadenas. Hoy, con Inés embarazada y mi libro en imprenta, miro al horizonte serrano. La venganza fue un huracán que arrasó, pero en sus escombros plantamos semillas. No hay finales perfectos, solo vidas entretejidas en absolución tentativa. Y en el silencio del atardecer, oigo la voz de mamá, cuidaos mutuamente. Lo hacemos. Día a día, con maletas deshechas y cámaras olvidadas. Fin.